cómo la palabra nos guía, capítulo 4. Hay tres conceptos, hoy una noche de enseñanza, hay tres conceptos que son de suma importancia, que los que estamos para poder ser dirigidos por la palabra de Dios, lo usemos correctamente y entendamos esto. Si te trajo algo para anotar, pues pueda anotarlo para que tenga mayor gozo en poder estudiarlo en su casa. En este capítulo queremos tratar con tres palabras que nos ayudarán a entender de mejor manera por qué la palabra es la primera y la más importante forma en la cual Dios dirige a sus hijos. Estas tres palabras son preceptos, principios y prácticas. Escríbalo. Preceptos, principios y prácticas. Las vamos a definir para que usted la pueda tener. Dios nos guía en su palabra por medio de preceptos. Dios nos guía en su palabra por medio de principios y Dios nos guía en su palabra por medio de prácticas. El saber entender la diferencia entre estos tres conceptos nos ayudarán a recibir una dirección más segura de parte de Dios y evitar un sinnúmero de errores que podrían ser fatales. Ahora, definamos la palabra precepto. Precepto es un mandamiento específico, absoluto y eterno. Nuevamente, recuerde, vamos a hablar de tres principios, de tres palabras, preceptos, principios y prácticas. Precepto es un mandamiento específico, absoluto y eterno. Un precepto se constituye en una regla general de acción. Los preceptos de la palabra de Dios son válidos y aplicables a todas las edades, a todos los lugares y a todas las circunstancias. Son cosas que Dios te dice específicamente que no hagas o que hagas. Eso es un precepto. Por ejemplo, los 10 mandamientos que Jehová dio al pueblo de Israel son preceptos que no pueden ser cambiados porque son absolutos, porque son eternos y porque son específicos. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son específicos, son eternos, por lo tanto no se pueden cambiar en absoluto. Los preceptos de Dios son contrarios, oiga esto, a la ética situacional que nos enseña que la conducta del hombre puede cambiar de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. O sea, Dios lo que estableció como un precepto no puede cambiarse bajo ninguna circunstancia. Dios dijo no robarás, y eso fue en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo también. Porque recuerde que los preceptos son aplicables y válidos para todas las edades, los lugares y las circunstancias. Así que los 10 mandamientos son preceptos que tú y yo tenemos que cumplir para que nos vaya bien en la tierra y para poder obtener bendiciones que Dios nos ha prometido por cumplir su palabra. De este modo, o este modo de pensar, es lo que ha causado una ruina en la civilización moderna. Si usted estudió un poquito, yo estoy estudiando Derecho y Ciencias Políticas, y cuando nos tocó en la materia Derecho Romano, ahí pudimos ver que el derecho romano emerge de los 10 mandamientos. Y todas las constituciones y todos los códigos penales civiles que existen en el mundo provienen de las 12 tablas que le llamaron las 12 tablas romanas. Y las 12 tablas romanas estaban influenciadas en su gran manera de los 10 mandamientos. O sea que la Biblia le dio ese margen o ese camino para la cual cuando ellos quisieron poner, y no que se inventaron el derecho ya estaba, pero ellos lo plasmaron como un derecho como tal. Ellos tuvieron que tener referencia bíblica de lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque los preceptos son eternos. Dios no lo dio para solamente una circunstancia, sino que Dios lo dio para toda la vida. Y cuando el mundo piensa que no se tienen que tener esos principios en nuestra vida, se va a la ruina. Por lo tanto, cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no fueron dados solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las gentes de las naciones y en todas las épocas. Eso no cambia ni va a dejar de cambiar. ¿Por qué? Porque esos son preceptos eternos. Es de observar que siempre que un pueblo o una nación los ha guardado, han sido prosperados en todas las áreas porque ha tenido la bendición de Dios. Por eso, cada vez que usted tiene la oportunidad de cumplir un precepto en la palabra,
cúmplalo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Dios lo habla con un propósito. Dios lo que te lo dice porque Él te quiere bendecir, Él quiere que tú prosperes y Él quiere que tú vivas quieta y reposadamente aquí en la tierra. Lo trágico del caso es que hay grupos religiosos que se llaman iglesias que no están haciendo lo mismo. Hay iglesias que hasta han enseñado que la enseñanza de la gracia vino a anular los principios divinos y eternos que Dios había instituido en el monte Sinaí. Usted ha escuchado eso. Ya yo no vivo bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia. Pero la gracia no es otra cosa que una actualización de la ley. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, antes ojo por ojo y diente por diente? Antes tú tenías que fornicar físicamente con la persona para tú decir que estabas en fornicación. Mas ahora, si en tu corazón tú adulteras, eres un adúltero como si lo has hecho físicamente. Si tú en tu corazón aniquilas a tu hermano, eres como un homicida quien quita la vida físicamente. O sea que no es otra cosa que la gracia, una actualización de la ley. Y es un estándar de vida mucho más alto de lo que podía ser la ley de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Gálatas que la ley era como un tutor para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, no puede haber esa expresión, ahora yo vivo bajo la gracia porque no vivo bajo la ley. Cuando habla de esa expresión, habla de la maldición de la ley. Ya no vivimos bajo la maldición, el yugo de la ley, sino ahora vivimos bajo la gracia, el regalo de Dios inmerecido, pero hay ciertos principios, preceptos y estatutos que todavía tenemos que cumplir. Porque entonces alguien puede decir, como yo no vivo bajo la ley, yo le puedo quitar algo a alguien y Dios me perdona con su gracia. Yo puedo estar casado, yo puedo fornicar con alguien que no es mi esposa o mi esposo, pero Dios me perdona bajo su gracia. Y eso es lo que nos condena y nos lleva directamente al infierno por no entender el verdadero mensaje de la Escritura. ¿Cuánto entendieron hasta aquí? Amén. Ok, los preceptos de Dios son eternos. El precepto no adulterarás, no lo puede cambiar aunque alguien nos profetice o oigamos una supuesta voz del cielo que nos diga que abandonemos a la mujer o al hombre que tenemos porque Dios nos quiere dar algo mejor. O sea, no va a pasar que Dios va a cambiar su precepto. Dios no va a cambiar su palabra para agradarte a ti, ni para agradarme a mí. Dios ya dijo su palabra y tú y yo tenemos que bregar de tal punto que podamos obedecer lo que ya Dios dijo. Eso no es negociable. No es que yo hago 3 días de ayuno y voy a convencer a Dios para cambiarme de mujer o para cambiarme de esposo. Porque es un precepto, no adulterarás. Es eterno, específico y es absoluto. Si conocemos bien este precepto, entonces no seremos engañados por una voz o un sentimiento que nos dirija a abandonar a la mujer o al hombre del pacto de nuestra juventud porque deseamos irnos con otra más joven o con otro más joven o bello o bella. Eso es solamente un ejemplo de un solo precepto. ¿Puedo robar porque estoy en necesidad? Una pregunta. ¿Es correcto robarle a rico porque él tiene más que yo y de todas formas él no acumula este dinero de la mejor forma? ¿Te has escuchado eso? La respuesta es un no rotundo. Porque los preceptos están establecidos. Y puede ser que Mota gane mucho más que yo, pero eso no invalida el precepto que no hurtarás. Aunque él tenga mucho más dinero y yo requiera de lo que él tiene, yo no puedo invalidar un precepto de Dios para hacer un supuesto bien. Porque entonces estoy invalidando el mandamiento de Dios. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 20:15. No hurtarás. ¿Y qué de las iglesias que aceptan a la homosexual y a la lesbiana como algo normal? No es que no queramos que el homosexual llegue. El homosexual puede llegar, se puede sentar, pero de alguna otra manera no podemos dejar que ese comportamiento se normalice, porque la Biblia dice que el hombre que se echa con varón no entrará en el reino de los cielos. Eso es un precepto que Dios lo estableció. El hecho que alguien diga que esta forma es una forma alterna, no es que hay que permitirle disfrutar su amor en su manera.
o de una diferente vida, no anula el precepto que el hombre o la mujer tiene relación con una misma persona de su mismo sexo. ¿Por qué? Porque este hecho es maldito delante de Dios. Levíticos 20:13 habla de esta situación de la homosexualidad y del lesbianismo. Una iglesia no puede quebrantar este precepto y aceptar a estas personas como miembros activos. Pero Dios no va a alterar el principio que Él escribió. Cualquier iglesia que pueda quebrantar el precepto de Dios no será bien vista delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos estará totalmente cerrado para esa iglesia, porque está quebrantando un principio. Rapidito, para no demorarnos tanto, Primera de Corintios 6:10, para que usted vea que lo que estamos diciendo no es mentira, sino que está establecido en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 10, dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Así que no importa quién sea, si no cumple con los requisitos que Dios ha establecido, no va a entrar. Puede que la persona sea muy buena, muy dador, puede que la persona ayude al pobre, lleve al necesitado, pero si no se convierte, acepta a Jesús y cambia su estilo de vida, no va a entrar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo estableció como un precepto, y los preceptos son eternos, incambiables, absolutos y específicos. Así que no importa lo que hagamos, no podemos cambiar el precepto. Lo mismo sucede con los mentirosos, los fornicarios, los borrachos, los que consultan con brujos. Todas esas cosas son preceptos que no pueden ser violados. Aunque nuestra sociedad y nuestra teología cambie, Dios no va a cambiar por nada ni por nadie. No importa lo que diga cualquier teólogo liberal, cualquier teología loca o cualquier enseñanza de demonio, Dios es absoluto. Y lo que Él dice se tiene que cumplir. Sea que a esta generación no le guste, pues yo no puedo cambiar a Dios. Y cualquier generación que se levante tiene que cumplir los preceptos que Dios ha establecido en su palabra. Seamos personas de preceptos y nunca permitamos ninguna voz, ninguna profecía, ninguna visión o sueño que vaya en contra de lo que Dios ya ha definido claramente en la Biblia. Eso está tácitamente. No importa lo bonito o lo excitante que algo suene, si altera la santidad y la moral de Dios, viene del mismo infierno y hay que rechazarlo. Cualquier cosa que contradiga la palabra, no lo oigas, no lo leas, no lo consultes, no lo creas. ¿Por qué? Porque contradice el precepto que Dios ya ha establecido en su palabra. Tengamos mucho cuidado con las personas que hoy dicen que yo tengo una revelación nueva. Hay gente que dice que Pablo era esquizofrénico, por eso se cayó del caballo. Y que Pablo estaba delirando porque tenía hambre, entonces escribió unas cosas que él mismo se contradice. Y Pablo nunca se contradice. Y hay grandes cosas que la gente puede decir, no, es que yo tengo una revelación. Hay gente que cree tener más revelación que Pablo. Hay gente que se inventa que el aguijón de Pablo era porque no tenía mujer, ese era su aguijón. Y Pablo lo dice en el capítulo, pero la gente no lo lee, no lo entiende. Por eso yo creo que antes de ir a un instituto bíblico tenemos que ir a un curso de lectura comprensiva. Para cuando leamos podamos comprender lo que estamos leyendo. Porque como no entendemos lo que estamos leyendo, tergiversamos la palabra de Dios. Y decimos cosas y atribuimos cosas a que nunca Pablo dijo, ni Pedro, ni Juan, ni Jesús, ni ninguno de los apóstoles. Pero hay gente que se atreve a decir, yo tengo una revelación mayor que la que Pablo. Pablo todavía no entendió esto, yo sí la entendí. Aunque surjan argumentos que sean aparentemente muy fuertes, usando hebreo y griego, si los mismos tienen el propósito de alterar los preceptos eternos de Dios, tenemos que confrontar a los tales, diciendo que esa revelación salió del mismo infierno y ahí va a llevar a todo aquel que predique y lo siga. Porque una revelación que alguien, por eso la Biblia dice que la escritura no es para interpretación privada. O sea, usted no puede agarrar la Biblia e interpretarla como usted le da la gana. ¿Por qué? Porque la Biblia ya se explica por sí sola. Solamente falta alguien que la explique bien.
el segundo o la segunda palabra que dijimos en esta noche, los principios de la Biblia. Esta es una introducción para luego darle los 7 puntos, rapidito. Un principio es una regla general de acción que es consistente con la revelación de la palabra y con el carácter de Dios. Un mismo principio podemos usarlo y practicarlo en diferentes situaciones donde la palabra no nos da un precepto absoluto sobre cualquier área de la vida. Voy a volver a repetirlo. Un principio podemos usarlo y practicarlo en diferentes situaciones donde la palabra no nos da un precepto específico, absoluto y que no puede cambiar, eterno, sobre cualquier área de nuestra vida. Por eso que vivimos bajo preceptos y vivimos bajo principios. La diferencia entre un precepto y un principio es que el precepto es específico y el principio es general. La diferencia entre un precepto y principio es que el precepto es específico y el principio es general, o sea, abarca muchas situaciones. El precepto puede ser un mandamiento negativo y te dirá que no hagas algo o que hagas aquello, pero también puede ser un mandamiento positivo que te ordena hacer algo que Dios quiere que tú hagas. Por ejemplo, orad sin cesar es un precepto que Dios te manda. Eso está claro en la Escritura. Pero hay ciertas cosas que Dios no es que no quiere que tú hagas, sino es que ya está en la voluntad tuya si tú lo haces o no lo haces. Todavía no he encontrado un verso que dice: no dejéis de ayunar como muchos tienen por costumbre. Pero la Biblia dice: no dejen de congregarse. Y está escribiendo un apóstol que estaba viviendo eso en la iglesia. O sea, usted tiene que diferenciar lo que es un principio que es un precepto. Es más absoluto, es específico, más el principio es general, que abarca muchas otras cosas. Como Dios ya ha dicho, un precepto no se puede cambiar porque la palabra de Dios es incambiable, más el principio está basado en la palabra de Dios. Podemos decir que los principios de la Biblia son muy útiles para cubrir áreas grises de la Escritura. Hay un sinnúmero de asuntos que aparentemente la Biblia no trata directamente y específicamente. Algunos cristianos toman esto como una ocasión para el pecado, para caminar en la carne. Es cierto que la Biblia no dice nada sobre áreas como fumar cigarrillo. La Biblia no dice nada sobre usar drogas. No dice no te droguéis. No lo vas a encontrar en la Escritura. La Biblia no dice nada sobre ver pornografía. Aunque la palabra en griego para fornicación es porneia, de donde viene pornografía. Y cuando Pablo dice no caigan en fornicación, está hablando de toda especie de fornicación, que una de esas puede ser pornografía. Pero no habla tácitamente que encontramos la palabra pornografía. La palabra nunca habla sobre jugar lotería, aunque encontramos ciertos vestigios de los juegos de azar, pero no habla específicamente sobre la lotería. Y podemos enumerar muchísimas cosas donde la Biblia no habla específicamente, pero para eso están los principios, para poder abarcar las áreas en las que la Biblia no habla específicamente. Por eso tenemos que aprender a distinguirlo. No debemos excusar que la Biblia no menciona estas cosas directamente para practicarlas, o aun cuando somos creyentes, Como la Biblia no dice nada sobre drogarme, yo me meto mi droga tranquilo y nadie me moleste, porque la Biblia no dice eso. La Biblia no dice nada sobre jugar lotería. Yo juego mi lotería y si gano, gloria a Dios. Si no gano, bendito el Señor. Veamos algunos principios de la palabra de Dios, los cuales nos pueden ayudar para regular nuestra conducta y nuestras decisiones. Y aquí es donde entramos. Número 1. Recuerden, estamos hablando de principios. El cuerpo y el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 Corintios 6, 19 al 20. Anótelo, por favor. No tenemos ahorita los versículos en la pantalla, pero usted lo puede buscar en su casa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, la cual tenéis de Dios? O sea, tu cuerpo ya no te pertenece. Dios te lo ha entregado para que tú lo puedas de alguna manera dirigir aquí en la tierra. Porque tu templo, que es tu cuerpo, le pertenece a Dios y ahora es templo del Espíritu Santo.
Y dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, tu cuerpo no te pertenece. Cuando tú compras algo, ya ese algo te pertenece a ti. Por lo tanto, si Dios pagó por tu cuerpo la sangre de Cristo, ¿a quién le pertenece tu cuerpo? A Dios, porque Él pagó sangre por ti. Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y tu espíritu le pertenecen a Dios, porque dice que Él sopló aliento de vida y hizo a un ser viviente. O sea, tu espíritu proviene de Dios y tu cuerpo Dios fue quien lo creó. Por eso dice David, cuando estaba en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, porque tú me formaste en la más profundo de las entrañas de mi madre. Este principio lo podemos usar para todo aquello que tiene que ver con la mayordomía y el cuidado del cuerpo. Es cierto que la Biblia no habla nada acerca del consumo y de uso de sustancias químicas que no existen cuando la escritura estaba siendo escrita. Pero si observamos este principio, entonces nos abstendremos de fumar cigarrillo, porque hermano, quien fuma cigarrillo se está matando. Y Dios no creó tu cuerpo para que tú te mueras antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes un propósito y ese cuerpo ahora le pertenece a Dios y Él quiere que tú hagas todo para lo cual Él te compró. Por lo tanto, Dios no quiere que utilices cualquier tipo de droga que destruya tu cuerpo. Usted no va a ver a nadie que consuma droga que le vaya bien. Destruye su hígado, destruye sus pulmones, destruye todos sus órganos, se va deteriorando físicamente, se vuelven indigentes, comienzan a robar, a estar por la calle. O sea, las drogas nos destruyen. Y Dios no te dio el cuerpo para que tú lo destruyeses. ¿Por qué? Porque si tú destruyes el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Nadie puede decir entonces, hago con mi cuerpo lo que yo quiero, porque soy el dueño del mismo, porque ya tú no te perteneces. La palabra nos dice que ya no somos de nosotros mismos, porque fuimos comprados por precio de sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú te quieres tatuar, pídele permiso al dueño. Te lo aseguro. Como que me llamo Cristian Ariel Almengor Moreno, que el dueño te va a decir no. Ese es un principio que podemos aplicar para cuidar nuestro cuerpo. Número 2, no améis las cosas del mundo. Dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos usar este principio para aplicarlo a cualquier circunstancia de nuestra vida. Dios nunca me va a guiar a hacer algo que me separe de Él y que me conduzca a amar al mundo. O sea, Dios no te va a decir, vete para los carnavales que te voy a bendecir. Porque dice que el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, si el amor de Dios está en ti, Él te va a guiar a que tú hagas cosas que sean satisfactorias para Él y que sean beneficiosas para el reino de Dios. A menos que tú vayas a evangelizar, que lo dudo mucho, tú puedes entonces ir a los carnavales. Nosotros fuimos 2 ocasiones, nos metimos y evangelizamos. Pero ya esos son casos diferentes. Con esta escritura podemos jugar cualquier sueño, voz o visión que venga a dirigir mi vida. Este sueño, visión o voz me acerca más a Dios o al mundo. Me acerca más a la justicia o me acerca más al pecado. Otra pregunta que me debo hacer cuando estoy buscando la dirección de Dios para mi vida: ¿lo que quiero hacer está inspirado en la motivación correcta de amar a Dios sobre todas las cosas, o está motivado por el amar las cosas materiales de este mundo? Ahí aplicamos el principio de lo que estamos hablando. Si tú vas a hacer algo que te va a desviar de Dios, eso no proviene de Dios. Y si tú oyes un sueño o una voz que te lleva a hacer algo que no proviene de Dios, entonces proviene del mundo. Y si tú amas la cosa del mundo, el amor del Padre no está en ti. Por lo tanto, estás siendo guiado por tus emociones, por tu carne o por el diablo. Número 3, la necesidad de la santidad.
Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios te llamó a que tú te apartes de la iniquidad. Iniquidad es torcedura, es lo que tuerce la verdad. Una forma fácil de saber si somos guiados por Dios o no es preguntarnos si eso que nos hace más santos o eso nos aparta de la santidad. Si tú yendo siempre donde la vecina te lleva más a Dios o te aparta de Dios. Un principio. Ya hemos dado ejemplo en este capítulo de personas que, dejándose guiar por su espíritu, por una voz audible, han quebrantado este principio. Por eso debe ser fácil juzgar cualquier cosa. Si yo voy a hacer algo y va en contra del reino, no lo hago. Pero si voy a hacer algo que va a ser beneficiado, no solamente mi vida, sino el reino, lo hago. ¿Por qué? Porque estoy buscar primero su reino, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Ahí entra el principio. Doctrina, observando esto: desecha toda doctrina que no contribuya a tu santidad y a creer en ti en un verdadero carácter de cristiano. Tienes que desechar todo aquello que te aparta de la santidad. El principio general, y es que nos apartemos de toda iniquidad. Aquí podemos incluir toda práctica que está inspirada en el pecado y que nos conduce a pecar. Hay creyentes que preguntan que si pueden jugar la lotería. La Biblia no habla nada absoluto sobre este tema. Tenemos que examinar en qué está inspirado la lotería y los efectos dañinos que trae a la sociedad. La pura verdad es que la lotería está inspirada en la avaricia y en el egoísmo del hombre caído. Por eso todos los días tienes que comprar y gastar. Y todo es suerte si te toca. Y yo he visto a personas que toda la vida compran lotería y nunca se ganan nada. Imagínate, haz un cálculo de todo lo que gastaste ahí. Hubieras hecho tu casa de 2 pisos, hubieras comprado un carro y te hubieras ido para el Decameron y te hubieras tirado plata todavía. Pero está provocando la avaricia, que yo algún día me gano el gordito, algún día me toca, y algún día no llega. Pasas, te vuelves un anciano y nunca ganaste nada. A los panameños te robaron tu plata. ¿Por qué? Porque está inspirado en la avaricia, en el egoísmo. Lo mismo sucede con los juegos de caballo, las peleas de gallo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mejor atmósfera para que una persona que dice que es creyente y pueda hallar la luz de Jesús o haya la luz del mundo. Mi hermano, si usted juega a la lotería y usted siente la unción, hay algo ahí raro. Porque yo no siento la unción cuando pierdo mi dinero. Yo siento la unción cuando me viene más para yo poder contribuir al reino de Dios, ¿verdad? Número 4, la prohibición de los yugos con incrédulos. Segunda de Corintios 6:14, no unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta es una de las situaciones con las cuales los pastores nos enfrentamos todo el tiempo. Ya mencioné anteriormente el caso de un joven que insistió en unirse con una joven. Dice aquí que prácticamente no era creyente. Si algún principio está muy claro en la Escritura, es este: no unáis con yugo desigual. Usted le puede orar, usted puede ayunar, usted puede guerrear, Dios no lo va a cambiar. Un matrimonio es un yugo de 2 personas
que podemos unir o que nos podemos unir con diferentes naturalezas. El creyente tiene la naturaleza de Dios y el incrédulo tiene la naturaleza de Satanás, o del diablo, o del mundo. Por eso Pablo dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando alguien me preguntó una vez por qué yo como ministro me rehúso a realizar matrimonios entre creyentes y no incrédulos, mi respuesta no se hizo esperar. Dice, no es común ver a una vaca unida con un caballo. Además, en el Antiguo Testamento Dios prohibió determinadamente que los hijos de Israel se unieran en casamiento con las naciones paganas. Cuando lo hicieron, eso se convirtió en un lazo para ellos. Se recuerda la Biblia que dice que 3 veces Dios le habló a Salomón. Y dice que Salomón no oyó. ¿Pero por qué no oyó? Porque Dios le dijo, no te juntes con esas moabitas. Yo no sé cómo, si es complicado estar con una mujer, ¿cómo hacía Salomón para estar con 700 concubinas? ¿Sabes lo que es 700 mujeres hablando a la misma vez? Y todas queriendo algo. Eso para mí no lo deseo. Mejor me quedo como Pablo. Pero 700 y quería más. Y Dios le dijo, ya tienes 700. ¿Qué vas a hacer con la moabita? Y se metió con la moabita. Y ellas trajeron una cultura que apartaron a Salomón de la palabra. Y dice que Dios le había prohibido edificar un templo, edificar el templo de Moab al frente del templo de Dios. ¿Y qué hizo Salomón? A través de la moabita, construyó un templo a Moab al frente del templo de Dios. O sea, lo llevaron y lo conducieron a hacer cosas que invalidaban el principio de Dios. Por lo tanto, este principio es más amplio de lo que parece a primera vista. Se puede aplicar en cualquier situación donde envuelva una relación estrecha entre un pecador y un creyente. ¿Por qué? Porque los dos creen totalmente diferentes. Aunque podamos tener amistad con los incrédulos, nunca debemos establecer una amistad muy íntima con un incrédulo porque lo que él representa no es lo que tú representas. La Biblia dice que todo lo que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Si vas a ser amigo de alguien que no es creyente, ministrale la palabra para que vea tu buen testimonio, pero bajo ninguna circunstancia te hagas partícipe de sus costumbres o actitudes. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes ser amigo de un no creyente, pero tú no puedes ser amigo de los pecados que hace esa persona. Su mundanalidad, a tal grado que te puede volver un amigo de sus actitudes y su estilo de vida. Así que muchos creyentes pierden su testimonio y dejan de ser la sal de la tierra, porque se unen en amistad con alguien que no representa sus valores. Es muy triste ser pisoteado por el mismo mundo que se supone que tú y yo cambiemos. ¿Debe un hijo de Dios tener un negocio con un pecador? Dice aquí, no. Esto sigue siendo un yugo desigual, no importa cuándo lo queramos racionar la situación. Los principios de operación de cristianos son diferentes y opuestos a los principios del pecador. Cuando él decida hacer algo indebido, ¿usted qué va a hacer? Eso afectará a tu empresa porque ya dejarías de recibir la bendición de Dios. La pregunta no es si puedo hacerlo, es si debo hacerlo. Porque imagínese que usted tenga ganancias, un profit alto, y usted quiera agarrar ese profit de su empresa para bendecir a alguien, para hacer una iglesia, para llevar a un centro de habitación, para llevar... Y el otro te va a decir, no, ese profit es para comprarme una mansión. Porque él está en base al egoísmo de este mundo, no está en base al amor que tú tienes para con Dios. Son dos cosas muy distintas.
Otra pregunta que hace aquí el libro es muy interesante. ¿Debe un ministro involucrarse en negocios? O sea, los pastores, los ministros, los que predicamos, involucrarse en los negocios de este mundo. Déjame hacer un paréntesis para tratar un poco este tema de los ministros que se meten en negocios. Dice aquí, en el caso del pastor que está a tiempo completo en el ministerio, es mi opinión personal, que el ministro no debe involucrarse en los negocios, en otros negocios que afecten el rendimiento de su servicio al Señor. Dice la palabra, Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. ¿Puedo entrar en diferentes negocios? ¿Significa que es apropiado ser negociante a la misma vez que soy predicador? Todo depende de cuál sea el motivo detrás de esa empresa. Creo que el problema es que si tú vas a servir a la empresa o la empresa te va a servir a ti y a Dios. Tengo que ser honesto, dice aquí, que en versiones anteriores de este libro yo no veía a un ministro dirigiendo una empresa. Y me basaba en este verso, 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En primer lugar, como la Biblia no lo prohíbe, solo dice que no milite, que milite en el reino de Dios, no se enreda en los negocios de la vida. Ahora creo, dice aquí nuestro Padre Espiritual, que uno puede manejar algo responsablemente sin enredarse en aquello. Lo propio sería que el ministro sienta paz de Dios para tener su empresa y que él tenga la dirección de Dios para hacer con ella los propósitos correctos. Es posible que un ministro tenga un corazón de reino y tenga la integridad para manejar una empresa con los principios del reino de los cielos y con el propósito de usar las ganancias para avanzar la obra de Dios. Lo más importante es el estado del corazón. ¿Qué buscas primero, tu empresa o el reino de Dios? No pienso jugar más al pastor que es un empresario. Cada uno debe conocerse a sí mismo y estar seguro de quién es primero en su vida. ¿Qué debe hacer la persona que ya tenía una empresa antes de entrar al ministerio y se siente que la empresa afecta su servicio a Dios? Jesús le dijo al hombre rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, pero no se lo dijo a Zaqueo. Porque hay una diferencia entre Zaqueo y el hombre rico. El hombre rico fue llamado por Jesús para ser un apóstol, Zaqueo no. Zaqueo siguió en los negocios porque ese era su propósito, pero el hombre rico tenía un llamado apostólico. Jesús le dijo, sígueme. Y al que Jesús le decía, sígueme, era porque lo llamaba al apostolado. Pero dice que como tenía muchas riquezas, se fue muy triste. O sea, negó su propósito eterno de Dios. Dios puede, conociendo nuestro corazón, dirigirnos en diferentes formas. Vender el negocio o entregárselo a la gerencia del mismo a otro creyente para que lo administre y pueda dedicarse completamente a los negocios del reino de los cielos. Pero usted tiene que tener una intimidad con Dios y saber qué es lo que va a hacer con lo que tiene o lo que no tiene. Eso es algo muy interesante para que usted tenga un principio poderoso. Número 5, ¿tiene la misma actitud que Jesús? Filipenses 2:5-7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este principio se puede usar para ser guiado en toda decisión o acción que usted tome en la vida. La nueva versión inglesa internacional de la Biblia dice, tu actitud debe ser la misma que la de Jesús. En todo lo que tú hagas, en las palabras que tú dices, en las decisiones que tomes, siempre debes tener la misma actitud que Jesús tuvo.
Parte de la actitud de Jesús era la humildad y el buscar siempre el bien de los otros. ¿Cuál es nuestra motivación en la vida cuando queremos hacer algo? ¿Queremos tomar ventaja de otro hermano en Cristo o simplemente queremos siempre adelantar nuestro propio programa sin importarnos los intereses y sentimientos de los demás? ¿Cuántos proyectos dejaríamos de hacer los ministros si los midiéramos por este principio de Filipenses capítulo 2, verso 5? Mi hermano, hay cosas que nosotros hacemos que no contribuyen en nada al beneficio del reino de Dios. En nada. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, de hecho, palabra, pensamiento, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Número 6. ¿Puede un creyente hablar como quiera? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Los creyentes estamos llamados a ser personas que ejercen control en todas las facetas de nuestra conducta. Hay principios en la Biblia que no solo dirigen nuestra conducta, sino aún también nuestra forma de hablar. Pablo nos da la regla con la cual debemos medir nuestra conversación. El creyente no debe envolverse en el mismo tipo de conversaciones vanas y profanas que practican no normales que no son creyentes. En otra palabra, Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un principio claro en la palabra de Dios que el creyente que desea agradar a Dios debe ser un ejemplo a los demás y no debe hablar ninguna palabra corrompida que en vez de servir de edificación lo que hace es corromper la conducta tanto del que habla como del que oye. Le puedo decir dos rapidito y vamos para el 7. Una vez yo llegué a la joyita y cada vez que íbamos a la joyita o a la joya o la mega joya, cualquier cárcel, teníamos que ir donde el pastor del pabellón para decirle bendiciones, venimos a predicar, si nos permite usted predicar, o si ya está ahí un culto, o sea, para presentarnos. Si nos dejaba predicar, nos predicábamos, y si no podía, bueno, íbamos para otro pabellón. Entro yo con otra persona, íbamos de 2 en 2. Me dicen, no, el pastor está allá, lo voy a buscar para presentarme, poder ser ético y saber, pues, si nos permite predicar. Y el pastor cuando me ve me dice, oye, ¿qué sopa? ¿Cómo estás? Y yo le digo, oye, bendiciones, ¿cómo está usted? De una vez él sintió el choque. Porque aunque él era pastor y yo no era pastor, yo no hablo de la misma forma. Yo trabajaba en Copa. El 100%, el 99% de mis compañeros eran mundanos, obviamente. Tomaban, les gustaban lujuriar a las mujeres, decir palabras soeces y todo. Y yo estaba en medio de ellos. Yo era una ovejita chiquitita en medio de lobos rapaces. Y obviamente nos íbamos a comer de 2 en 2, de 4 en 4, como fuera el caso. Estaba yo con un compañero, no era mi amigo, un compañero que me trataba muy bien, yo lo trataba muy bien, nos respetaba, pero él no sabía, yo estaba comenzando en Copa. Vamos a comer, pasa una hermosa. Usted sabe que cuando pasa una mujer, el hombre de una vez la mira de arriba abajo. Y él ve que yo no la miro, sino que yo sigo mirando para adelante porque yo tenía hambre. Pero él tenía hambre de otra cosa. Entonces todo el mundo la repara a la pobre hermosa, con la vista la dejaron desnuda. Y él me dice, oye, pero mira. Yo le digo, no. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque yo soy cristiano. Entonces desde ahí, él me comenzó a respetar y ya no me inducía a que yo viera cosas que no estaban acorde a lo que yo creía. Por eso inclusive cuando alguien me quería molestar, él decía, oye, no molestes al siervo. No le digas esas cosas. ¿Por qué? Porque él tiene otro estilo de vida. Y yo pude implantar un ejemplo en Copa como tal.
Pero imagínense que si yo, la hermosa, hubiera pasado y yo la hubiera lujuriado como todos, ellos dicen, este no es siervo nada. Este vacila los mismos chistes que nosotros decimos, rojo, blanco, negro, cualquier color. Este está parqueando con nosotros, este está cantando con nosotros, este no es siervo nada. Después cuando yo le voy a decir, oye, el Señor te dice, ¿qué me vas a decir tú si tú estás en lo mismo que yo estoy? Porque tú hablas como yo, tú ríes como yo, tú te expresas como yo, tú no eres cristiano nada. En eso habla la Escritura, en lo que acabamos de decir. Número 7 y terminamos. Haced todo para la gloria del Señor. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, diga conmigo, todo, para la gloria de Dios. ¿Puede un creyente, oiga esto, este capítulo me gusta bastante, puede un creyente ir a bailes y a fiestas mundanas sin afectar su vida espiritual? ¿Puedes ir para la gloria de Dios? ¿Puedo ver películas pornográficas y traerle gloria a Dios a la misma vez? ¿Es posible que un cristiano se envuelva en prácticas sexuales con su esposa que son contrarias a lo establecido por la palabra de Dios? Si mantenemos en mente este principio todo el tiempo, no haríamos muchas cosas que no le traeran gloria a Dios. Pudiéramos también preguntarnos si cuando queremos hacer algo para Dios, lo hacemos para nuestra propia gloria o lo hacemos para la gloria de Dios. Si Dios espera que aún para cosas tan naturales como el comer o beber, dice Pablo, si tú comes o bebes, hazlo para la gloria del Señor. Lo hagamos para Dios. ¿Cuál entonces debería ser nuestra actitud cuando queremos ser guiados por Dios en otras cosas que son más importantes? Número 3, las prácticas bíblicas. Hablamos de preceptos, hablamos de principios y ahora vamos para las prácticas. De los 3 conceptos que hemos tratado en este capítulo, este es el más peligroso. Si no sabemos interpretar las prácticas de la Biblia a la luz de la cultura y el tiempo que esta fue escrita, podemos tomar prácticas de la Biblia que pueden hacer una de dos cosas: someternos al legalismo religioso o llevarnos a usar prácticas que violan preceptos y principios establecidos por la misma Escritura. Hay gente que dice, no hagas esto. ¿Por qué? Porque la ley dice. Bueno, la ley también dice que no te pongas ropa que tenga hilos entrelazados. Y toda nuestra ropa tiene hilos entrelazados. Entonces, si tú quieres agarrar la ley al dedillo, como yo me busqué una enemistad con un adventista en Copa, porque él me decía a mí un sábado que yo no podía estar trabajando. Y yo, entonces, ¿qué haces tú trabajando? Dime el nombre de tu iglesia que voy a ir a decir a tu pastor que tú estás trabajando, estás lucrando. Tú deberías, si tú eres un verdadero adventista, tú deberías trabajar y donar tu salario. Se quedó callado. Porque un sábado él me estaba diciendo a mí que yo no podía trabajar. ¿Y qué tú haces aquí en horas extras? Si tú quieres cumplir la Escritura, cúmplela tú primero. Pero cúmplela toda. No solamente quites los versos que te gustan para cumplirlo y le tiras los otros versos a los demás. En la Biblia encontramos situaciones donde la gente practicaba ciertas cosas que a nosotros no se nos permite practicar hoy. ¿Por qué los patriarcas en el Antiguo Testamento podían tener más de una sola esposa? Inclusive la gente pregunta, es que ¿por qué Dios permitió en alguna forma incesto en la creación? Porque el propósito de Dios era repoblar la tierra. Y la única forma de que se repoblara la tierra, porque era ese el propósito de Dios, por eso Dios le dijo a Adán, llenad la tierra y sojuzgadla, era que una mujer y un hombre tuvieran hijos. Por eso que Adán y Eva no tuvieron solamente a Caín y Abel, ellos tuvieron muchos más hijos. Porque cuando Caín pecó, dice la Biblia que Caín se fue para una ciudad y encontró mujer.
Lo que yo pregunto, y lo digo de forma pictórica, de dónde rayos salió ese pueblo. ¿Con quién se casó Caín? Tiene que ser que solamente la Biblia relata 2 de los hijos que Adán y Eva tuvieron. Porque la Biblia dice, ahora después que pecaste, sufrirás en tus dolores de parto. Se te multiplicarán tus dolores. O sea que antes Eva reía y daba luz. Eso es para que usted piense un poquito. Abraham. Usted sabe que Abraham se casó después que se murió Sara. Búsquelo. Porque el jueves no hay servicio. Para el domingo me dice el nombre de la segunda esposa de Abraham. Ahí está, solamente que no lo leemos. Aunque esto fue una práctica, eso no fue el modelo original de Dios. Tampoco fue lo que Jesús aprobó en los evangelios, ni Pablo nos enseñó en sus cartas. El hecho de que algo era practicado por un hombre de Dios no significa que es lo correcto para nuestra época y nuestro tiempo. Tenemos también que hacer la diferencia entre las prácticas que le eran requeridas al pueblo de Israel en la ley, porque la gente habla que la ley, el diezmo es de la ley. Por eso el diezmo no es bíblico. Sí, pero es que el diezmo no era el diezmo, como tú y yo lo conocemos. Eran 23% que Israel le daba como un diezmo, pero no es diezmo, es más de 10%. 23% se le daba. Y cada año, aparte de lo que llevaban, tenían que dar una ofrenda. Y cada 7 años otra ofrenda. Pero eso no está vigente hoy como eso. Porque se le requirió a ese pueblo en ese momento diferenciar lo que era la ley en el tiempo de Israel. Pero hoy no son necesarias para los creyentes en el nuevo pacto. Hoy no tenemos que sacrificar corderos para agradar a Dios, ni tenemos que degollar ninguna oveja. Aún en el rito de la circuncisión era una práctica requerida para los hijos de Israel, no es necesaria para los creyentes que pueda ser parte de la iglesia de Cristo. Yo conocí a un hombre que tenía más de 40 años. La esposa se metió a una iglesia judaica e hizo que el hombre se circuncidara a esa edad. ¡Qué dolor! Pobrecito. Cuando Pablo dice que el verdadero judío no es que se circuncida en su prepucio, es el que se circuncida en su corazón. Y si tú eres cristiano y Dios te ha quitado la grosura de tu corazón, tú eres un verdadero judío. Pero como no leemos la palabra, nos vamos y nos cortamos. Vamos y hacemos cosas que no están habilitadas para el día de hoy. El problema está en que creyentes modernos quieren convertir un accidente de la Biblia en una práctica requerida para la iglesia. Un ejemplo de esta práctica es lavarle los pies, que se deriva de lo que Jesús hizo la noche cuando celebró la última cena en los discípulos. ¿Cuántos pastores usted ha visto lavándole los pies a la gente? Y que hoy es día de lavarse los pies porque Jesús lo lavó. Pero ustedes no saben que el propósito que Jesús estaba buscando era que ellos entendieran que tenían que siempre estar sirviendo a los demás. Él no dijo: haced esto en memoria de mí, lavad los pies a todo el mundo. Eso no lo dice la palabra. Pero usted ve que la iglesia hoy le lava los pies a todo el mundo. Yo no me dejo lavar los pies de nadie. Estamos hoy obligados a observar el lavamiento de los pies como se celebró en los libros cuando Jesús estaba. Opino que no, porque no está establecido en ninguna parte de la Biblia como un mandamiento. Podemos hacerlo o no hacerlo de acuerdo a la preferencia de la iglesia, pero no es un mandamiento, no es un precepto, no es un principio, no es un estatuto. Tengamos mucho cuidado con que no tratamos de establecer doctrinas siguiendo prácticas de la Biblia que no fueron hechas para este propósito. Usted ha visto de que Domingo de Ramos, ¿dónde está eso en la palabra? Que cada uno traiga una palma, porque vamos a ondear palmas hoy. Cada uno traiga una bandera, porque la bandera va a golpear en el mundo espiritual. ¿Dónde Pablo lo hizo? ¿Dónde lo hizo Pedro? En ninguna parte. Tampoco usted nunca vio que Jesús ungía edificios.
Yo, hermano, yo abro una oficina, véngame a ungir esta oficina. Pero ¿eso qué es? Yo puedo orar por tu negocio, yo puedo ir y bendecirlo, pero yo no voy a ungir ninguna casa, ningún edificio, ningún lugar, porque eso no se ve en la escritura. La unción era para ungir profetas, la unción era para ungir reyes, la unción era para ungir ministros. No es para estar en un helicóptero ungiendo una nación. ¿Quién dijo que eso se hace? Pero la Santa Cena sí es un mandamiento, porque Jesús lo dijo: haced todo esto en memoria de mí, porque es un precepto específico, eterno y que no puede cambiar. Fue establecido por Jesús como un precepto de tolerancia, era una práctica en la iglesia, en el libro de los Hechos, y fue afirmada por el apóstol Pablo como una doctrina fundamental de la iglesia de Jesús. Por eso este domingo hacemos la Santa Comunión. Venga, no se la pierda. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo un precepto. No estamos cumpliendo algo que yo me inventé, que yo quiero hacer, no. Estamos cumpliendo la voluntad de Jesús. El velo de la mujer, por ejemplo, era una práctica en la iglesia de Corintios que conllevó un aspecto cultural, porque en la iglesia de Corintios las mujeres se peinaban ostentosamente. Y Pablo, para que la iglesia no fuera a cometer un error, le dijo a la mujer: yo no permito a la mujer predicar. ¿Por qué? Porque las mujeres en Corintio eran muy diferentes a las mujeres de hoy. Les gustaba hablar bastante. El pastor estaba predicando y la mujer estaba allá contándole el cuento de la viejita que se cayó en el bus. El pastor estaba profetizando y la mujer estaba contando el bochinche que no le contó bien por WhatsApp. Y Pablo dice: yo a la mujer, silencio. Porque a la mujer en Corintio le gustaba mucho hablar. Muy diferente a las de hoy, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos mujeres santas que no hablan tanto y que oyen la palabra de Dios. Padre, gracias porque tú bendices a esta iglesia con mujeres fieles y poderosas en el nombre de Jesús. Amén, diga amén o diga algo, porque lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces Pablo dice: pónganse velo, porque ustedes vienen con sus argollas, con sus collares. Ustedes no vienen a buscar a Jesús. Ustedes vienen a ver con qué peluca, con qué peinado nuevo viene. Y mira mi peinado, y mira esto, y mira lo otro. No, pónganse velo. Ustedes no vienen a buscar su peinado, ustedes vienen a buscar a Jesús y punto. ¿Pero por qué? Porque en Corintio había un problema cultural, que la mujer se ponía, usted ha visto esos peinados con fainalé granotote. Gracias a Dios que aquí no ocurre, pero Pablo tuvo que poner un orden porque la iglesia estaba vuelto un 8. Y esto causó un poco de división en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha tomado eso como un mandato. Y por eso usted ve iglesia que las mujeres acá y los hombres acá. Porque tomaron un hecho circunstancial que le pasó al apóstol Pablo y lo aplicaron a la iglesia. La mujer tiene que usar velo porque el cabello de la mujer es la gloria del hombre. Gloria a Dios. Si alguno quiere usar velo en su congregación, amén, no hay problema. Si no, también no lo use. Nadie es más santo o menos santo porque use un velo o no use un velo. Tengamos mucho cuidado con establecer doctrinas a base de nuestras preferencias o a base de nuestros prejuicios personales. ¿Cómo jugar toda práctica? Y terminamos. Si quieres saber una práctica de la Biblia es para hoy, debes aplicar estos criterios. Número 1, no debe alterar el carácter de la santidad de Dios. Cualquier práctica que la iglesia moderna quiera meter que altere el carácter de Dios, deséchala. Cualquier práctica que aumente la santidad y el carácter de Dios en nosotros, abrázala. Como por ejemplo, la vigilia. Como por ejemplo, los ayunos que hacemos los sábados. Eso no contribuye a tu carne. Eso contribuye a tu crecimiento. Te hace más santo. Te pone a orar. Te hace más sensible. Contribuye a tu santidad. Número 2, debe ser una práctica consistente con y en las escrituras.
Lo que no está plasmado como una práctica bíblica, no la hagas. Ay, pastor, la Biblia no dice no se pueden masturbar. Y el niño está muy inquieto. Y los psicólogos recomiendan eso hasta que se case. Pero la Biblia dice que todo lo que tú hagas contra tu cuerpo es un pecado. Número 3. No debe alterar un mandamiento o ordenanza de la Escritura. Cualquier práctica que altere un mandamiento de la Escritura, no, deséchalo. Número 4. Debe ayudar al crecimiento y madurez espiritual. Número 5. Debe siempre traerle gloria a Dios. Que todo lo que hagamos sea para traerle gloria a Dios. Un ejemplo de estas prácticas que llegan a estos requisitos es la práctica que levantarnos temprano para orar. La Biblia no da un mandamiento específico, pero podemos practicarlo y nos va a ir bien. Aunque la Biblia no nos ordena en ningún lugar que nos levantemos de mañana a orar, leemos de cómo grandes hombres de Dios practicaban esta disciplina espiritual. Así que no hay duda que entonces Dios dirige a los creyentes que tienen sed y hambre a su presencia para hacerlo. Es cierto que la Biblia no ordena, pero tampoco lo prohíbe. El hacerlo ayudará a tu crecimiento espiritual y le traerá gloria a Dios. Podemos resumir entonces que podemos ser guiados por la palabra de Dios a través de preceptos, diga conmigo, preceptos, principios y prácticas. Dice aquí, quiero terminar este capítulo con una palabra de advertencia. Cuando tenemos en la Biblia un precepto o una práctica claro de lo que tenemos que hacer, no es necesario orar para tratar de recibir una dirección diferente a lo que ya encontramos en la Escritura. Hermano, vamos a ayunar. Déjame orar para ver si Dios me permite ayunar. Hermano, vamos a vigilar. Déjame preguntarle al Señor si Él quiere que yo vigile. Hermano, vamos a evangelizar. Primero tengo que preguntarle al Espíritu Santo si Él quiere que yo salga a vigilar, a evangelizar. Hermano, la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mandamiento. Hermano, ame a su hermano. Déjame preguntarle si tengo que amar a esta bestia. Perdona, a este hermano. La Biblia dice, ámense unos a otros. Este mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Yo no tengo que orar por ciertas cosas que ya están claras en la Biblia. No tengo que orar para casarme con un incrédulo. No tengo que orar para tener negocios con uno creyente. No tengo que orar para ir a las discotecas a ver. No tengo que orar para ver películas pornográficas. Lo que estoy tratando de decir es que la palabra ya está clara en cuanto a lo que tenemos que hacer y a lo que no tenemos que hacer. La Biblia es clara que hay que ayunar, que hay que orar. ¿Por qué? Porque los preceptos son eternos, los principios están establecidos en la palabra de Dios y las prácticas están ahí que los apóstoles los hacían. ¿Qué dijo los apóstoles? Vamos a buscar a gente que nos ayuden a servir las mesas porque nosotros nos conviene estar en la oración y en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, pero algo más que Dios usa para guiar a sus hijos a una vida victoriosa, excitante en la tierra, es lo que acabamos de decir. Preceptos, principios y prácticas. Habrá situaciones en nuestra vida donde necesitaremos una guía más directa, en la cual la vamos a encontrar en las Santas Escrituras. Recuerde que la Biblia es la base y el fundamento de nuestra guía espiritual, pero hay otras formas en las cuales Dios puede guiar a sus hijos y eso lo vamos a predicar el otro martes. Salmo 119, 32, pero por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cierre sus ojos, incline su rostro.